Bueno, como ya sabemos, la complejometría o volumetría por complejos es una técnica para la determinación analítica de manera directa o indirecta de diferentes elementos. Esto pues por medio de la reacción de un ion metálico con un anión o con una molécula neutra. Bueno, las aplicaciones industriales que tiene la volumetría por complejos, tenemos pues en primera instancia la determinación de la dureza del agua. Bueno, la dureza del agua a nivel industrial es de particular interés debido a que en este caso en específico de, de la industria de los detergentes, pues esta inhibe la formación de espuma de los detergentes al contacto con el agua. Y además puede presentar problemas de incrustaciones en los equipos industriales. Y esto pues evidentemente es un problema. Además tenemos que la dureza específica nos indica la concentración individual de cada ion alcalino térreo. Generalmente pues se usa una solución EDTA a un pH 10 para hacer la determinación de la dureza del agua. En segunda instancia pues tenemos el método de Leibniz para la determinación de cianuro. Bueno, este método se aplica en la industria de la extracción del oro con cianuro. Bueno, esta técnica pues se utiliza generalmente en zonas rocosas que contienen oro. La solución de cianuro de sodio se mezcla con rocas finas que pueden contener, como les dije, ya sea oro o sea plata. Para lograr que se separen las rocas en forma de solución de cianuro de sodio o cianuro de plata. Esto pues formando un complejo. Luego de todo esto pues se realiza la determinación de la concentración de cianuro mediante el método de Leibniz y pues dependiendo de la concentración de este se procede a la separación del metal por medio de la adición de una solución de zinc y luego ácido sulfúrico o nítrico. Finalmente pues el metal es enviado a una refinería de metales. Buenos días, mi nombre es Karen Contreras y soy integrante del grupo 1. Vamos a hablar sobre el laboratorio de volumetría de complejos o complejometría. La volumetría de complejos se basa en la información de un complejo soluble eh, mediante la reacción de la especie que se valora, que normalmente es un ion metálico, y la solución valorante que constituye el agente acomplejante. Esta técnica está dirigida a la cuantificación de los elementos metálicos. Para que un informador de complejos pueda usarse en complejometría hay algunos requisitos. El primero es que forme un solo compuesto definido. El segundo es que reaccione cuantitativamente sin reacciones secundarias. El tercero es que el complejo debe ser estable y el cuarto es que la reacción debe ser rápida. Entre las principales reacciones por reconocimiento de complejometría tenemos las soluciones ECTA, que son titulaciones porque el reactivo se combina, que son titulaciones valiosas porque el reactivo se combina con los iones metálicos en proporción 1:1. Vamos a hablar sobre la dureza del agua. La dureza del agua es una característica química del agua que está determinada por el contenido de carbonatos, bicarbonatos, cloruros, sulfatos y ocasionalmente nitratos de calcio y magnesio. La dureza es indeseable porque en algunos procesos, como lo son los lavados domésticos e industriales, porque esto produce que se consuma más jabones y puede llegar a producir sales insolubles. Además de que su sabor es muy indeseable en agua potable. Como veníamos diciendo, las grandes cantidades de dureza son indeseables en el agua y deben ser removidas antes de que el agua sea dada para usos industriales como en lavanderías, en bebidas, en acabados metálicos y en industrias de textilería. La mayoría de los suministros de agua potable tienen en promedio
de 250 miligramos por litro de dureza y no niveles superiores a 500 miligramos por litro, ya que estas pueden ser indeseables para el uso doméstico. La dureza es caracterizada comúnmente por el contenido de calcio y magnesio. Bueno, el principal objetivo de nuestra práctica es calcular las concentraciones de calcio y magnesio en el agua y así calcular cuánta dureza tiene. Para la volumetría de complejos tenemos una de las pruebas más fáciles que podemos hacer, que es la determinación de dureza en el agua. Entonces para ello vamos a coger 100 mililitros de agua de grifo, en este caso el indicador, que es el negro de eriocromo, y un tampón de pH. Para proceder a titular, llenamos una bureta con el indicador EDTA y a nuestra muestra de 100 miligramos de agua le agregamos 2 miligramos del indicador a pH 10. Luego de esto procedemos a echarle una pizca del indicador de negro de eriocromo. Luego de que procedemos a hacer todos estos, nos queda la muestra con indicador, muestra y más encima el tampón a pH 10 y procedemos a titular con el EDTA. Luego se pasó a valorar con EDTA de pasar de rojo vino hasta azul oscuro. Acá podemos tener la clara representación cuando el indicador está en forma libre y está en forma compleja. Cuando lo tenemos de rojo vino está en forma compleja y cuando está en azul ya titulado está en forma libre. Realizamos este procedimiento unas 3 veces más y para calcular la dureza total, en ejemplo, calculamos las partes por millón del carbonato de calcio, donde vamos a multiplicar el volumen del EDTA gastado en mililitros y la molaridad del ETA, la masa molar del calcio, dividido por el volumen de la muestra por 1000. Y tenemos la dureza total de esta muestra de agua. Bueno, muy buenas tardes. En este video les voy a mostrar una simulación de cómo determinar la dureza total del agua. Entonces, pues, en un laboratorio normalmente se haría pues una titulación. Se necesitaría pues de una bureta con el agente titulante, que sería EDTA. Para la licuota se utilizaría un buffer de pH 10, se utilizaría un indicador que sería negro de ericromo, y también pues la muestra, que sería pues una muestra, un volumen determinado de agua. Pues en esta simulación que voy a hacer, voy a tomar 40 mililitros de agua, ¿sí? Entonces voy a simular que este colorante pues es el negro de ericromo. Entonces voy a tomar una pequeña cantidad y la voy a colocar en la licuota. Entonces tomo una pequeña cantidad, diluyo un poco y pues tenemos un color azul. Normalmente en el laboratorio daría pues un color azul al adicionar el indicador, que sería el negro de ericromo. Para titular voy a simular que este colorante, que es de color rojo, es el EDTA. Entonces pues voy a tomar de este gotero y voy a adicionar a la licuota. ¿Listo? Listo, después de que adiciono, digamos que he terminado la titulación. ¿Cómo se hallaría, digamos, la dureza total pues, del agua en esta licuota? Digamos que conocemos el volumen que le adicioné. Adicioné como unas 6 gotas. Y pues ya conocería el volumen utilizado del agente valorante para la licuota. Entonces, ¿cómo sería el cálculo? Por ejemplo, en el laboratorio, sería tomar el volumen de EDTA utilizado, la normalidad del EDTA
el peso molecular del carbonato de calcio, porque cuando nosotros vamos a dar, pues, qué concentración hay, tenemos que darlo en partes por millón de carbonato de calcio, o al menos, digamos, de esta manera, en este procedimiento. El volumen de la licuota, que fueron 40 mililitros, y vamos a utilizar un factor para pasar para pasar mililitros a litros, ya que pues todo está en mililitros lo que estamos utilizando, entonces sería 1000 mililitros equivale a un litro, para poder, digamos, todas estas unidades pasarlas a partes por millón, y ya nos quedaría en partes por millón de carbonato de calcio. Esa sería la forma de determinarlo. Bueno, también cabe añadir que el EDTA reacciona 1 a 1 con el metal presente en la licuota. Cabe añadir que, digamos, determinar la dureza en el agua es como determinar qué concentraciones de metales hay en el agua. Eso es básicamente. Gracias.